Anatomía de un clásico. Like a Rolling Stone, 1. Una baqueta cae con fuerza sobre una caja. Un pie golpea el bombo. Es la detonación. Al instante se abre todo un universo, con un órgano estelar de fondo. Son unos segundos hasta que una voz circense dice 4 palabras mágicas. Once upon a time. Como en los cuentos, había una vez. Las 4 primeras de un relato de una verborrea divina. Once upon a time you dressed so fine. Anatomía de un clásico. Anatomía de un clásico. Anatomía de un clásico. Con Jorge Ortiz Galindo. En palabras de Bruce Springsteen, ese golpe de tambor sonaba como si alguien hubiera abierto de una patada la puerta de tu mente. Es el comienzo de Like a Rolling Stone, la mejor composición de la historia del rock según buena parte de la crítica especializada. Como dijo el poeta estadounidense David Henderson, no se trataba de una canción, sino de una epopeya que narraba las emociones imparables de su autor, pero que también afectó para siempre a la visión del rock y al alma de toda una nación. En 1965, Estados Unidos se encontraba en uno de los periodos más agitados de su historia mientras Bob Dylan andaba deshaciéndose de su papel de portavoz generacional de la música folk, que veía como una camisa de fuerza que lo oprimía. Apenas había pasado un año desde que había publicado The Times Are Changing, y los tiempos estaban cambiando para todos, incluido él, que, fascinado por el vibrante aroma juvenil y desenfadado que desprendían los Beatles y los Rolling Stones, había decidido hacer lo contrario de lo que se esperaba de él. El primer paso fue Bringing It All Back Home, un álbum publicado unas semanas antes de la grabación de Like a Rolling Stone. Johnny's in the basement mixing up the medicine. I'm on the pavement thinking about the government. Con esa doble cara acústica y otra eléctrica, Bringing It All Back Home, una obra maestra fechada en marzo de 1965, fue el disco que inauguró el cambio en Dylan, una espléndida ranura por la que se divisaba algo muy distinto a lo que se conocía del autor de Blowing in the Wind. Y ese algo era eso que Dylan describía entonces con estas palabras. Es ese delgado, salvaje sonido mercurial. Es metálico, dorado y brillante. Bringing It All Back Home fue la primera parte de lo que se conoce como la trilogía mercurial de Dylan, formada también por los álbumes Highway 61 Revisited y Blonde on Blonde, la trilogía del antes y el después, por la que se dio el cambio a la inversa. Los Beatles y los Rolling Stones, y en definitiva todos, se fijaron entonces en Dylan para saber por dónde iban los nuevos tiempos. Y Like a Rolling Stone fue, y sigue siendo, el máximo exponente de ese sonido. Let's just do one verse, man. Un sonido que nace del blues de Robert Johnson, pero que se expande en muchas direcciones, como si contuviese un Big Bang de la música norteamericana dentro, entre los trazos de la guitarra rítmica y el bajo, la alta temperatura del órgano Hammond de Al Cooper, que se coló de casualidad, las potentes estelas de la armónica y la voz incisiva y desafiante de Bob Dylan. Al igual que antes había sucedido con el canto pasional de That's All Right, Mama, de Elvis Presley, el alarido de Tutti Frutti, de Little Richard, o el riff de Johnny B. Good, de Chuck Berry, bastaba esa extraña explosión sonora, esa conjunción de elementos venidos de todas partes y de ninguna, para reconocer lo inexplicable. Era una forma de mirar hacia adelante sin olvidar las huellas. Era innovación. Poderosa innovación con un mundo emocional propio, pero también universal. El sonido de Like a Rolling Stone lo abarcaría y lo consumiría todo. Su avalancha sonora arrastra al oyente, sin aliento, le obliga a tomar partido. Like a Rolling Stone no es una canción que se pueda simplemente oír. No está concebida para oyentes perezosos, ni para turistas musicales. Y boom, Once Upon a Time. El oyente está obligado a adentrarse en su mundo, si no, la canción te expulsa, como las grandes fábulas expulsan a los que solo pueden ver aquello que alcanzan sus ojos. Esa epopeya llamada Like a Rolling Stone, grabada en los estudios de Columbia en Nueva York, era un desafío para el oyente, pero también para la época. Sus 6 minutos de duración,
con ese torrente instrumental, rompía los esquemas de las emisoras de radio. Era la antítesis del single, pero lo era de todo al mismo tiempo, porque la canción más pop de Dylan hasta la fecha era lo menos pop de 1965. Su creador daba paso con esta composición a todo un sello personal de canciones que comenzaban en alto. Es decir, en los primeros compases ya estaba toda la banda en la cúspide sonora y de ahí no había ni un respiro, ni un paso en falso en ese caudal incontrolable, hasta que se desvanecía. Dylan buscaba con Like a Rolling Stone conquistar un territorio, y lo consiguió. Era el territorio artístico y sentimental de los agitados años 60, de la ruptura generacional y del rock and roll. Y en 1965 todos, y no solo la chica de la canción que antes vestía tan bien y hablaba bien alto, todos parecían hacerse la misma pregunta del estribillo. How does it feel? ¿Qué se siente? Con toda su urgencia y su orgullo herido, la canción fue un hito, y lo seguirá siendo, para la historia. Porque muchos años después de su creación, ya en otro siglo, sigue sonando abrasiva. Su fuego está intacto después de escuchar cómo esa baqueta cae y un pie golpea un bombo. Es la detonación. Soy Jorge Ortiz Galindo. Hasta la próxima.